Mil bendiciones, iglesia de amigos. Qué bueno poder compartir con ustedes. Estamos iniciando este mes de junio y quiero que empecemos una serie de enseñanzas acerca de esas claves que necesitamos en nuestra vida. Claves para una vida de bendición. ¿Cómo poder tener una vida de bendición? Vamos a hablar de cosas muy sencillas, muy simples, pero que muchas veces nos olvidamos de vivirlas, nos olvidamos de practicarlas más bien. Entonces quiero pedirte que iniciemos este tiempo haciendo una pequeña oración. Padre del cielo, te doy muchas gracias por cada persona que está allí, que se conecta a este video, que podemos encontrarnos en las redes sociales para escuchar tu palabra y sobre todo con el fin de hacer que esta palabra habite en nuestros corazones y que produzca un fruto abundante en nosotros. En el nombre de Jesús, unge mi boca, pero unge también los oídos y los ojos de los que van a ver este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros tenemos cosas para que nos ayuden a recordar algunas circunstancias, algunas situaciones que han pasado en nuestra vida, como lo puede ser el álbum familiar. Guardamos fotos de nuestros momentos especiales con el fin de no olvidarnos de ellos. Tenemos recordatorios como el anillo de bodas que nos ayuda a acordarnos de ese compromiso, de ese pacto maravilloso que hemos hecho delante de Dios en el matrimonio. Pero también tenemos los trofeos, que es una manera de recordar esas grandes victorias, esas grandes hazañas en el deporte o en la ciencia. Tenemos las estatuas o aquellos recordatorios en las ciudades que se colocan como una manera de no olvidar el pasado de nuestra cultura, el pasado de nuestras ciudades. Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tienes para acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida? Somos tan sensoriales que necesitamos algo físico, algo que nos acuerde de lo que Dios ha hecho, porque si no lo tenemos, muy posiblemente nos vamos a olvidar. Somos muy rápidos en olvidar las misericordias, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y un ejemplo de esto es el paso de Israel por el Mar Rojo, cuando ellos cruzaron en seco y las aguas se vinieron sobre sus enemigos. Al otro lado de la orilla levantaron su voz, más bien hicieron un cántico especial de agradecimiento por lo que Dios había hecho. Echó a la mar quien los perseguía, el caballo, el jinete, los echó a la mar, ¿cierto? Y todos nosotros tal vez hemos cantado esta canción en algún momento, pero muy rápido se les olvidó lo que Dios había hecho y entonces después empezaron a renegar. Después los que llevaban a Moisés en hombros y decían, bien, Moisés, bravo, estaban criticando, estaban renegando, estaban deseando regresar a esa vida de esclavitud, porque se nos olvida rápidamente lo que Dios ha hecho. Y entonces esta primera clave, este primer secreto que quiero compartir contigo hoy es: no te olvides. Masebot es la palabra para una piedra de recordación. Levantemos altares de recordación que nos permitan acordarnos de lo que Dios había hecho. La gente al pasar el mar no levantó un altar, no hizo un sacrificio, no puso un conmemorativo de lo que Dios había hecho. Cantaron y eso estuvo bien, pero muchas veces las palabras se las lleva el viento, las canciones también se las lleva el viento y nos olvidamos de lo que Dios había hecho. Entonces en Josué vamos a encontrar esta porción bíblica que tal vez corrige el error que había cometido Moisés. Dice Josué capítulo 4, versículo 21: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán. Algo que hizo Josué, o algo que le pidió Dios a Josué que hiciera, es que tomara 12 piedras del lecho del río Jordán y las llevaran, que por tribus, una por cada tribu, las llevaran y las pusieran como un recordatorio, de tal manera que cada vez que alguien viera estas piedras pudieran decir, Dios nos hizo pasar en seco, Dios ha hecho algo. Masebot, ¿qué pasó aquí? Dios ha hecho un milagro y necesitamos nosotros también tener ese Masebot, tener esa piedra de recordación que nos ayude a recordar claramente y sin duda qué fue lo que Dios ha hecho. La Biblia dice que nosotros somos llamados a ser piedras vivas, es decir, que nosotros, nuestra misma vida sea un testimonio que la gente pueda decir,
qué es lo que ha pasado contigo, qué es lo que Dios ha hecho contigo y podamos decir efectivamente Dios hizo algo en mi vida, yo soy un testimonio andante. Tengamos esos testimonios andantes. David tenía su Macebot. Cuando David se enfrentó a Goliat y lo mató, dice la Biblia que él guardó la cota de malla de Goliat, que pesaba más de 50 kilos, un poco más de 54 kilos de bronce pesaba esta cota de malla, y David se la llevó para su tienda. Muy seguramente era muy pesada para colocarla encima de su chimenea o encima de la cabecera de su cama, pero en algún lugar la tuvo que haber guardado. Y cuando se veía enfrentado a los ejércitos de los filisteos, yo creo que tenía esa cota de malla y decía: Dios un día me dio la victoria y nuevamente Dios lo va a hacer. Jacob también puso un altar allí en Betel, en el lugar donde tuvo esta visión con Dios de los cielos abiertos, los ángeles que subían y bajaban, y llamó a ese lugar Betel, casa de Dios, puerta del cielo, donde hizo un pacto con Dios, un Macebot. Y luego, al final de sus días, volvió nuevamente a Betel a recordar lo que Dios había hecho. ¿Cuál es tu recordación de Dios? ¿Cómo te acuerdas de las cosas que el Señor ha hecho? Y es importante tener un altar, de levantar o edificar un altar, de poner una piedra que te ayude a acordarte de lo que Dios ha hecho. Vuelvo y repito, se nos olvida muy fácilmente. Al pueblo de Israel se le olvidó. Y muchas veces cuando vamos transitando y transcurriendo en esta vida, se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho y nos volvemos ingratos. La Biblia en repetidas ocasiones nos dice: no te olvides. Y es que Dios sabe que si nos olvidamos, Dios sabe que muchas veces mientras atravesamos el desierto se nos van olvidando las grandes victorias que Él nos ha dado. Y una clave, esta clave que quiero compartir hoy en estas claves de vida es: no te olvides. Ten un Macebot, levanta un altar de recordación, algo que te impida olvidarte fácilmente de Dios, algo que en el momento de la crisis, en el momento de la sequedad, tú puedas ver y decir: Dios ha hecho algo en mi vida y Dios lo volverá a hacer también. Josué puso estas piedras como una recordación para que cuando las futuras generaciones preguntaran, pudieran decir: Dios hizo un milagro, Dios nos sacó en seco. También David tenía su oso y su león que le llevaron a recordar las grandes hazañas que había hecho. No sé si él tal vez guardó un diente del león o una garra del oso que mató, pero si David no hubiese tenido la recordación de que había matado al oso y al león, muy seguramente no hubiera podido matar el gigante también. La Biblia allí en Lucas 17, 11 al 19 nos cuenta la historia de estos 10 leprosos que clamaron a Jesús por sanidad y Jesús los sanó y todos ellos se fueron. Jesús les pidió que fueran y se mostraran al sacerdote como la manera de verificar su sanidad. Solamente uno regresó. Los otros 9 tal vez tuvieron otras ocupaciones, se fueron a sus redes sociales a postear que ya eran sanos, se fueron a sus casas a alegrarse con su familia, tal vez el hecho de ser sanos ya les permitía trabajar, se fueron a trabajar, pero solamente uno volvió, solamente uno se acordó de Dios, solamente uno regresó a Jesús y se postró a sus pies y adoró y agradeció y honró el nombre de Dios. Esto nos da una estadística escalofriante del mundo cristiano, del mundo espiritual. 1 de cada 10 tiene un corazón agradecido. 1 de cada 10 no se olvida de lo que Dios ha hecho. Levanta un altar de recordación, que no se te olvide darle gloria y honra, porque esto va a producir vida en ti, esto va a producir vida a tu alrededor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice el Salmo 103, Él es el que te sana, Él es el que te perdona, Él es el que te libera, Él es el que te rescata de los problemas en los que te metes, Él es que te da más de lo que tú mereces, Él es el que provee lo que tú necesitas, quien te rejuvenece. ¿Cómo nos vamos a olvidar de cada una de esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Pero muchas veces el remedio para la ingratitud es una pandemia venenosa. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios con la ingratitud del pueblo de Israel? Les envió una plaga de serpientes. Dios la envió y muchas veces vemos a nuestro alrededor lo que está pasando con el coronavirus, con esta enfermedad tenaz, terrible, y decimos: ¿por qué esto? ¿No será que nos hemos vuelto ingratos? ¿No será que nos volvimos como el pueblo de Israel en medio del desierto? Renegamos,
peleamos, otra vez maná, otra vez lo mismo, Señor, otra vez este empleo, otra vez esta situación en la casa. Y Dios quiere que tengamos un corazón agradecido, que no nos olvidemos, que tengamos una manera de recordar lo que Él ha hecho. Y entonces la solución para el tiempo del pueblo que caminaba en el desierto fue una plaga de serpientes que los mordiera, que los picara, y muchos de ellos murieron, pero Dios proporcionó una salida. Le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce y ponla en un asta, de tal manera que la gente tenía que mirar hacia arriba, que las personas que querían ser sanos venían a donde estaba esta serpiente de bronce, miraban hacia arriba y eran sanos. Yo creo que es el ejercicio de empezar a mirar, de empezar a buscar a Dios, de no olvidarnos que es Dios quien nos ha sacado de la esclavitud, que es Dios quien nos bendice, que es Dios quien nos provee. No es nuestra fuerza, no es nuestra mano. Y entonces efectivamente los que se acercaban pero no miraban al cielo morían. Los que ni siquiera se acercaban a la serpiente morían, porque todos habían sido, o mucha gente había sido picada por las serpientes, la plaga que Dios había enviado para hacerle a la gente acordarse de Él, para que la gente no se volviera ingrata. Muchos de nosotros tenemos nuestro corazón lleno de ingratitud, se nos olvida rápidamente lo que Dios ha hecho, y entonces tienen que suceder cosas como estas, para que alcemos nuevamente nuestra mirada al cielo y podamos recibir sanidad. En su momento, la solución de Dios para el olvido y la ingratitud de la gente fue una plaga mortífera que hería al pueblo, para que pasara algo en sus corazones y los hiciera mirar hacia arriba y se acordaran de lo que Dios había hecho. La escasez muchas veces, la necesidad muchas veces, las situaciones adversas muchas veces en nuestra vida nos van a ayudar a ser agradecidos. Porque cuando perdemos aquellas cosas que son cotidianas, básicas, como el poder respirar, como el tener un empleo, como el contar con una persona a nuestro lado, cuando pierdes eso básico, eso monótono, nos ayuda a entender lo importante que es. Cuando se pierden, empecemos a valorar lo que muchas veces tenemos por un derecho, este es mi día a día. Cuando se pierde, empezamos a valorarlo. No te olvides de darle a Dios lo que le pertenece. No te olvides de mirar al cielo. Levanta tu altar de recordación. Pon esas piedras que te ayuden a no olvidarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha sanado, Dios te ha perdonado, Dios te ha liberado, ha rescatado tu matrimonio, ha hecho un milagro financiero en ti. No te olvides del Señor. Levanta un altar de recordación. Primera clave que podemos entender en esta serie que vamos a tener: no te olvides, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Un abrazo gigante, los amamos un montón, esperamos verlos pronto.